Miren, ya estamos acabando el mes de noviembre y al mismo tiempo estamos entrando en la temporada navideña. Así que hoy vamos a empezar una nueva serie llamada De tal manera. Esta es la primera parte. Miren, esa frase de tal manera es tomada del que probablemente es el más importante y más conocido versículo de la Biblia. Me estoy refiriendo a Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabían ustedes que este versículo es conocido como el Evangelio en miniatura y que contiene una interpretación precisa y maravillosa de la misión y el mensaje del Señor Jesús? Muchas ideologías erradas se han levantado para atentar contra la integridad de este texto. Varias creencias equivocadas atacan las verdades contenidas aquí. ¿Sabían ustedes que las múltiples afirmaciones contenidas en Juan 3:16 tienen un tremendo poder? Miren, existe en la Biblia un principio. El principio de no ser vencidos por lo malo, sino más bien el de vencer con el bien el mal. Y eso solamente puede ser posible si el bien tiene más poder que el mal. Y eso es verdad. Así como la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no pueden prevalecer contra ella, de la misma forma, la verdad expone la mentira y la destruye. Por eso, la presencia de una afirmación verdadera derriba o echa por tierra toda afirmación en la cual hay ausencia de verdad. Es decir, la presencia siempre vence la ausencia. Y esto es algo que Juan 3:16 hace maravillosamente, porque si ese es el versículo más importante de toda la Escritura, entonces también es indestructible. Miren, Juan 3:16 se refiere a una serie de ismos. ¿A qué me refiero? En primer lugar, la frase, porque de tal manera Dios, responde al ateísmo que afirma que no hay Dios. La palabra amó responde al fatalismo que afirma que Dios es una fuerza impersonal. En tercer lugar, la frase al mundo responde al nacionalismo que dice que Dios ama solo a un grupo de personas. En cuarto lugar, la frase que ha dado responde al materialismo que dice que es más bienaventurado recibir que dar, justamente todo lo opuesto a la Escritura. La quinta cosa que vemos aquí es que la frase a su Hijo unigénito responde al islamismo que dice que Dios no tiene hijo. Número 6, la frase para que todo aquel que cree responde al calvinismo de 5 puntos que dice o afirma que Cristo murió solo por los elegidos. Número 7, la frase en él responde al pluralismo que dice que todas las religiones son iguales. 8, la frase no se pierda responde al aniquilacionismo que dice que no hay infierno. Y número 9, la frase mas tenga vida eterna responde al armenianismo que dice que Dios solo da vida condicionalmente. Así que de esta manera podemos ver que Juan 3:16 es una simple expresión bíblica, pero completa, que revela la mente, el corazón y la voluntad de Dios. Miren, la palabra de Dios, el Evangelio, es el poder de Dios para salvación de todo aquel que lo cree. Y yo les voy a contar una historia de la vida real que muestra el tremendo poder contenido en Juan 3:16. Ese incidente tomó lugar en Zimbabue, África. Miren, Gaylord Kambarami, el secretario general de la Sociedad Bíblica en Zimbabue, trató de darle un Nuevo Testamento a un hombre que era bastante conflictivo. El hombre insistió en que enrollaría las páginas de ese Nuevo Testamento y las utilizaría para hacer cigarrillos. Entonces el señor Kambarami le dijo, está bien, lo entiendo, pero al menos prométame leer la página del Nuevo Testamento antes de fumársela. Así como este hombre estuvo de acuerdo, y ahí terminó la cosa, se despidieron, ambos tomaron caminos separados. 15 años después, los dos hombres se encontraron en una convención en Zimbabue. Este pagano que fumaba las escrituras
ahora era salvo, era un evangelista a tiempo completo, y puesto de pie le dijo a la audiencia: hermanos, yo me fumé Mateo, me fumé Marcos y también me fumé Lucas. Pero cuando llegué a Juan 3:16, ya no podía seguir fumando, porque mi vida cambió desde ese momento. ¡Wow! ¡Qué tremendo poder para salvar en Juan 3:16! Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, el objeto directo de la frase de tal manera es indiscutiblemente el amor de Dios por la humanidad, que envió a su Hijo a morir por ella e impartirle vida eterna. Por eso nuestro enfoque en esta y en toda Navidad debe ser el amor de Dios. Mucho se ha hablado acerca del amor divino. ¿Y sabían ustedes que el amor de Dios es tan importante que el mismo apóstol Pablo le dedicó un capítulo completo? Me refiero a 1 Corintios 13. Seguramente la mayor parte de ustedes conocen el pasaje, pero allí podemos entender en términos prácticos de la vida diaria lo que es la naturaleza y el comportamiento del amor de Dios cuando está activo en nosotros. Así que voy a leerles el pasaje y voy a ver los 8 primeros versículos de 1 Corintios 13, donde se nos dice: si yo hablo en lenguas de hombres y de ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resuena o como címbalo que retiñe. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo toda la fe, de tal manera que traslade los montes, pero no tengo amor, nada soy. Si reparto todos mis bienes y entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. El amor tiene paciencia y es bondadoso. El amor no es celoso, el amor no es ostentoso, ni se hace arrogante, no es indecoroso, ni busca lo suyo propio. No se irrita, ni lleva cuentas del mal. No se goza de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. O como otras traducciones dicen, el amor nunca falla. Miren, en ese pasaje se describe lo que el amor es y no es, y lo que el amor hace y no hace. Si nosotros quisiéramos resumir este capítulo en algunos puntos en particular, podríamos decir que 1 Corintios 13 se desglosa de esta forma. En primer lugar, tenemos en los 3 primeros versículos la primacía del amor. El amor es lo más importante. En segundo lugar, podemos ver cuál es el perfil del amor en los versículos del 4 al 7. Y en tercer lugar, podemos ver cuál es la permanencia del amor entre los versículos 8 y 13. Ahora, en ese pasaje hemos leído acerca de ¿y si no tengo amor?, ¿no? Ningún creyente debería frustrarse al leer la frase pero no tengo amor, porque Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces ya tenemos amor. Si hemos nacido de nuevo, hemos conocido a Dios, hemos conocido el amor. Entonces, el amor de Dios ya está dentro. Así que el reconocimiento de este hecho bíblico es la base para poder obedecer el mandamiento bíblico de andar en amor. Así que 1 Corintios 13 es una tremenda y una excelente representación del amor divino en nosotros. Ahora, ¿sabían ustedes que existe una versión navideña de este pasaje? Sí, me refiero a 1 Corintios 13 en versión navideña. Y empieza así: si decoro mi casa a la perfección, con lazos a cuadros, hilos de luces parpadeantes y bolas brillantes, pero no tengo amor, soy solo un decorador más. Si me hago esclava en la cocina, horneando docenas de galletas navideñas, preparando comidas gourmet y arreglando una mesa bellamente adornada a la hora de comer, pero no tengo amor, soy solo una cocinera más. Si trabajo en un comedor de beneficencia, canto villancicos en el asilo de ancianos y doy todo lo que tengo a la caridad, pero no tengo amor, de nada me sirve.
Si recorto el abeto con ángeles relucientes y copos de nieve tejidos a ganchillo, asisto a una miríada de fiestas navideñas y canto la cantata del coro, pero no me concentro en Cristo, me he equivocado. El amor detiene la cocina para abrazar al niño. El amor deja de lado la decoración para besar al cónyuge. El amor es bondadoso, aunque agobiado y cansado. El amor no envidia la casa ajena que ha coordinado la vajilla navideña y la mantelería. El amor no les grita a los niños que salgan del camino, sino que está agradecido de que estén allí en medio. El amor no solo da a los que pueden dar a cambio, sino que se regocija en dar a los que no pueden. El amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera y todo lo aguanta. El amor nunca falla. Los juguetes se romperán, los collares de perlas se perderán, los palos de golf se oxidarán, pero el don del amor perdurará. Esa es la versión navideña. Ahora, volvamos a Juan 3:16, porque ese es nuestro texto central y la base de esta serie. La Biblia amplificada lo presenta con mayor amplitud. Así que Juan 3:16 en la Biblia amplificada dice, porque tanto amó Dios y apreció o valoró al mundo que dio o que entregó a su único Hijo unigénito para que todo aquel que cree, confíe en Él, se aferra a Él, se apoye en Él como Salvador, no perezca, eso es, venga a la destrucción o se pierda, sino que tenga vida eterna. Miren, definitivamente aquí se describe la magnitud del amor de Dios. En este versículo tenemos la suprema demostración del amor de Dios. Y las diferentes traducciones dicen de tal manera, dicen tanto, pero ninguna dice cuánto. Porque cuánto es una palabra definitiva, específica, que se refiere a una magnitud que puede ser medida. Miren, cuando leemos de tal manera o cuando leemos tanto, estamos remitiéndonos al término empleado por Juan, que no hace referencia a una específica cantidad limitada de amor. Aunque el término sí es específico, no se refiere a algo que pueda ser medido. Es decir, el amor de Dios, es un amor sin medida que trasciende todo entendimiento humano. Existen, por supuesto, diferentes expresiones humanas que han tratado a lo largo de la historia de describir la inmensidad del amor divino. Y ya que nosotros los seres humanos somos seres imperfectos, limitados, finitos, es obvio que en nosotros mismos jamás podríamos formular con precisión una frase que describa a cabalidad la infinitud y perfección del amor que Dios nos mostró en Cristo. Sin embargo, a pesar de ello, a pesar de nuestras limitaciones, vamos a ver algunas de estas expresiones que en realidad son lo que yo llamaría lejanas aproximaciones. Juan 3:16 ha sido desglosado de la siguiente manera. La primera frase, porque de tal manera amó Dios al mundo como el rayo más brillante que emitió el cielo. La siguiente frase, que dio a su Hijo unigénito, se refiere al tema más importante de la tierra. La frase, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, señala el plan más simple de Dios. Y la última frase, mas tenga vida eterna, está hablando acerca de la fuente más pura de la vida. Y miren, las expresiones continúan. El doctor Hewitt escribió sobre Juan 3:16 lo siguiente: lo más importante que puede afrontar la mente es el amor infinito de Dios. Todas las exploraciones de la eternidad nunca alcanzarán un límite en su inescrutable riqueza. Lo más grande que tú y yo llegaremos a conocer es el amor de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Él continúa diciendo: un diamante es de primera cuando no tiene defecto ni mancha de ningún tipo. El amor humano puede ser degradado por la mancha de los celos,
puede ser tergiversado por la mancha de la envidia, puede ser vulgarizado por una cepa de pasión carnal. Pero la prueba de la pureza es la revelación del amor de Dios. Su brillo es su santidad. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. No hay nada sombrío, nada cuestionable, nada que comprometa el amor de Dios. Su brillo es de primera calidad. La deslumbrante blancura de la luz eterna y el amor eterno es la santidad de Dios. Y Él continúa diciendo, los rayos del sol pueden moverse entre las aguas residuales y no atrapar contaminación. El santo amor de Dios ministra en lo más profundo de la mente humana. Es más profundo que el dolor, más profundo que la muerte, más profundo que el pecado. El amor de Dios imparte su propia hermosura hasta el día en que seremos del todo amables. Wow. Otra persona describió de manera poética lo concerniente al amor divino. Y dentro del contexto de poder expresarlo a través de una forma o manera escrita. Y él se refiere a esto a través de una serie de preguntas. La primera pregunta es, ¿podríamos llenar de tinta el océano? Obviamente, la respuesta es no. Ahora, recuerden que él está hablando acerca del tema de escribir para describir el amor de Dios. Segunda pregunta, ¿se hizo todo el cielo a partir de un pergamino sobre el cual escribir? La respuesta es no. ¿Fue cada tallo de la tierra originalmente una pluma? Es decir, una pluma para escribir. La respuesta obviamente es no. ¿Y fue todo hombre un escriba de oficio? Obviamente no. Y miren lo siguiente que dice. Para escribir el amor de Dios que viene de arriba, okay, obviamente tiene que utilizar tinta, ¿no? Entonces se drenaría el océano de tinta hasta que quedase seco. Ningún pergamino sobre el cual escribir podía contenerlo todo, aunque se extendiese de un cielo a otro. Escrito por Meir Ben Isaac de Jorai. Mire, la calidad de dicho amor es expresada en primer lugar por su magnitud y por el regalo que fue dado. Todos nosotros sabemos que hubo una tremenda demostración del poder de Dios al llevar a cabo la creación. Y se dice que para nuestra redención se utilizó aún mucho más poder, pues estaba allí la oposición del reino de las tinieblas. Miren, para la creación en el libro de Isaías se menciona que Dios utilizó su mano. Pero también se nos dice que para la redención Él utilizó su brazo. Y aquí hay mucho más poder. Y miren, ambas, la creación y la redención fueron demostraciones del poder divino. Pero detrás estaba la motivación del amor divino. Ahora, todos nosotros sabemos que Dios es todopoderoso, es omnipotente, pero Él no es poder. Dios tiene poder. Sin embargo, Dios es amor. Y decir que solamente tiene amor no hace justicia a su naturaleza intrínseca. Miren, Dios es 100% amor. Y debido a que es amor, actúa de manera amorosa. Por eso, el poder demostrado en la redención está basado en la motivación de su amor. Es el poder de su amor. Ahora, les voy a dar otro ejemplo de lo que es el amor manifestado, el amor demostrado como ilustración de lo que Dios hizo al enviar a su Hijo. Se cuenta la historia de una mujer que dejó a su marido. El esposo llamó a la policía y presentó un informe de personas desaparecidas. Unas semanas más tarde, la policía la encontró en otro distrito de la misma ciudad. Le preguntaron si quería que lo llevaran con ella. A estas alturas el marido se había dado cuenta de lo mal que había tratado a su esposa. Así que decidió escribirle a ella y lo hizo durante meses. Finalmente llegó la Navidad y fue a verla. Ella se encontraba en un hotel bastante deteriorado. Así que le pidió que volviera a casa y ella inmediatamente lo hizo. De camino a casa le dijo, te he escrito durante meses,
¿por qué volviste a casa tan fácilmente? Ella respondió, porque esas eran solamente cartas, pero esta vez viniste en persona. Y miren qué tremendo es el amor de Dios, que envió a su Hijo. Cristo vino en persona para salvarnos y mostrarnos o demostrarnos de manera práctica y aplicable su amor. Y la palabra de Dios nos habla, no solamente en Juan 3:16, la Escritura sigue hablando acerca de esta demostración de amor para con la humanidad. Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la Biblia amplificada dice, pero Dios muestra y prueba claramente su propio amor por nosotros por el hecho de que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es una demostración de amor. Nosotros éramos la parte ofensora. Dios era la parte ofendida en todo este esquema. Y la verdad es que nosotros nos rebelamos. Cada cual, como dice la Escritura, se descarrió, se desvió por su propio camino. Y éramos hombres caídos, hombres pecadores. Pero aún así, Dios tomó la iniciativa. Él tomó el paso para efectuar o llevar a cabo la reconciliación. Ahora, esta demostración de amor es tremenda. Miren, la palabra amor aquí proviene del griego ágape y describe la más elevada forma de amor. Esta palabra es utilizada frecuentemente en los escritos del apóstol Juan para referirse al amor de Dios por el hombre. Ahora, históricamente hablando, la palabra griega ágape parece haber sido virtualmente una invención cristiana, es decir, una nueva palabra para describir algo nuevo. No nuevo en existencia, sino nuevo en percepción por la raza humana. Porque aparte de unas 20 apariciones en la versión griega del Antiguo Testamento conocida como la Septuaginta, el término era casi inexistente antes del Nuevo Testamento. Ágape obtiene su significado directamente de la revelación de Dios en Cristo a favor de la humanidad. Es decir, no se está refiriendo acá a una forma de afecto natural, sin embargo, aunque es intenso, es un fruto sobrenatural del Espíritu. El amor ágape es una cuestión de voluntad más que de sentimiento u emoción. Porque los cristianos debemos amar incluso a aquellos que no nos agradan. Estamos hablando acá acerca del elemento básico en la semejanza a Cristo, quien es Dios y quien también es amor. Entonces la cruda realidad es esta. Nosotros estábamos perdidos, pero Él vino en persona para buscar y salvar lo que se había perdido. Y entendamos bien el término perdidos, porque el término perdidos no se refiere a desubicados en cuanto a localización geográfica. Se refiere a que estábamos espiritualmente muertos, separados de Dios por nuestra corrupta condición interna. Ahora, aparte de esto, nosotros formábamos parte del reino y familia de Satanás y él tenía derechos legales sobre nosotros. Es decir, el pecado y la muerte nos invadieron y afectaron terriblemente. Y por eso nosotros necesitábamos urgentemente vida. Y miren, ¿cuál fue la necesidad del hombre? Dios la suplió maravillosamente. Y Juan 3:16 nos indica el acto de Dios para solucionar el mayor problema del hombre, que era la muerte espiritual. Nuestra mayor necesidad. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido información, Dios nos habría enviado un educador. Si nuestra más grande necesidad hubiese sido tecnología, Dios nos habría enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido dinero, Dios nos hubiese enviado un economista. Si nuestra más grande necesidad hubiese sido diversión, Dios habría enviado a alguien para entretenernos. Pero nuestra mayor necesidad fue la regeneración. Por eso Dios nos envió un Salvador. ¡Wow! Y eso es lo que Juan 3:16 dice. Miren, Juan 3:16 se encuentra dentro de un contexto en el que vemos claramente cómo Jesús expuso
con toda claridad la necesidad de la regeneración. Y miren lo que él le dijo a un hombre llamado Nicodemo, principal entre los judíos, miembro del concilio. Era rico y era considerado como el maestro representativo en Israel. Juan capítulo 3, versículo 7. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Miren, el medio para lograr este cambio espiritual llamado nuevo nacimiento o regeneración fue la muerte de Jesús. Porque lo que la humanidad necesita con urgencia es regeneración y no religión. No se trata de adoptar nuevos comportamientos o estilos de conducta o de vida. Se trata de un cambio radical interno. Es el cambio de nuestra naturaleza interior que fue invadida por el pecado y la muerte. Como dije, Jesús no vino para traer otra religión, porque la que los judíos tenían era la mejor en el mundo. Era mejor que las religiones de las otras naciones paganas. Pero no podía cambiar el hombre, no podía cambiar el corazón del hombre. Y lo triste es que en la actualidad, hermanos, y por siglos, muchos han abrazado un falso cristianismo como una religión posterior a la del judaísmo, pero que no han experimentado ninguna transformación interior. Pero Jesús afirmó categóricamente que nadie puede ver el reino de Dios o entrar en él si no es regenerado por la acción conjunta de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Estamos hablando de regeneración. La palabra regeneración viene del griego palingenesia y significa crear de nuevo. Significa volver a una más elevada existencia. Por eso se dice que los que estamos en Cristo somos una nueva creación, somos una nueva criatura. Jesús habló de la regeneración como el camino, como el medio para poder recibir la vida eterna y solucionar el problema de la muerte espiritual. Juan, capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Ahora, Nicodemo estaba escuchando estas palabras en esa entrevista personal y él no comprendió la idea del renacimiento espiritual como esencial para la entrada en el reino de Dios. Él pensaba que Jesús se estaba refiriendo simplemente a algo natural. Y miren, el problema viene cuando uno se deja dominar por sus ideas preconcebidas, se estorba mucho la adquisición del conocimiento de la verdad. En cambio, a diferencia de Nicodemo, Jesús no era un soñador, ni tampoco emitía suposiciones ni especulaciones. Él estaba dando testimonio en base a un conocimiento personal, porque él sabía de lo que hablaba. Él había venido, él había descendido del cielo, había sido enviado por el Padre con una misión y un propósito específico. Y cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, él se estaba refiriendo a un segundo nacimiento, a un nacimiento de regeneración, efectuado de lo alto, de arriba, por el Espíritu Santo. Porque para eso el Padre lo envió. Y aunque ese hombre Nicodemo era un líder, era un maestro religioso, aún así necesitaba nacer de nuevo. Aún cuando era el maestro más reconocido en aquellos días en Israel, no comprendió de qué le estaba hablando Jesús. Miren, la concesión o impartición sobrenatural de la vida eterna sobre la base de la muerte de Cristo está ejemplificada en el mismo capítulo, Juan 3, por la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. En el versículo 14 se habla acerca de eso. Esa serpiente de bronce fue puesta sobre un asta para que aquellos que creyeran y pudieran mirar, pudieran vivir también. Así que Jesús estableció un vívido paralelismo entre el acto de Moisés en el desierto y la cruz, sobre la que él mismo, el Hijo del Hombre, tendría que ser levantado. Así que nosotros podríamos parafrasear de esta manera lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo. Nicodemo, a semejanza de aquellos israelitas, tú has sido mordido por una serpiente, la serpiente del pecado. Y esa es una mordedura incurable y fatal. Pero Dios pronto va a levantar una cruz a las afueras de la ciudad de Jerusalén y sobre ella va a poner un Salvador. ¡Wow!
Miren, la entrevista con Nicodemo aparentemente cierra con el versículo 15 de Juan 3. Pero en los versículos del 16 al 21, Juan recapitula de una forma sumaria la enseñanza de Jesús a Nicodemo y expresa lo siguiente: la fe en Cristo nos salva de la condenación. ¿Por qué? Porque Él toma nuestro lugar, pagando la pena de los pecados de toda la humanidad e impartiendo vida eterna a los que ponen su fe en Él. Los versículos 18 y 19 dicen lo siguiente: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Existe un sentido de urgencia en el Evangelio. La mayoría ignora que la sentencia decisiva de condenación ya ha sido pronunciada sobre el que rehúsa creer en Cristo como el Salvador enviado por el Padre. Está pronunciada sobre aquel que no está dispuesto a acudir a Cristo para recibir la vida. Y esta, hermanos, es una actitud permanente de rechazo. Y Dios va a darle a la gente una serie de oportunidades para que se puedan arrepentir y volverse a Él. Y aquí Juan utiliza el término tinieblas. Tinieblas es la palabra utilizada por el apóstol para denotar el estado y el reino en que se encuentran los pecadores. Pero también Él dice que Jesús es la única luz moral y espiritual de este mundo. Pero lo trágico es que los hombres lleguen a amar las tinieblas del pecado y se rebelen en contra de la luz, porque prácticamente ya son ciudadanos del infierno y sus obras continúan siendo malas. Miren, la regeneración es la gran necesidad de la humanidad hoy. Reconocer de qué manera Dios amó al mundo y los ama. Reconocer que Jesús murió por ellos para que experimenten el nuevo nacimiento, la regeneración, el ser recreados o renacidos por dentro. Ese debe ser nuestro enfoque. Y miren, nosotros somos los que en esta estación navideña hemos recibido de Dios el ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación, para poder persuadir a las personas incrédulas que conocemos a que reciban el amor de la verdad para que sean salvas. Ellos tienen que saber que Dios los amó de tal manera para que no se pierdan. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esa tremenda demostración de amor a través de entregar lo más precioso que tenías, tu Hijo Jesucristo. Jesús, tú dejaste el cielo, dejaste tu gloria y descendiste aquí vestido de ropas de siervo. Dejaste, Señor, esa vestimenta de divinidad. Te vestiste como un hombre para servir a los hombres. Y sobre todo, Señor, fuiste obediente hasta la muerte de cruz, que es la más humillante y vergonzosa, como si fueses un malhechor. Y todo por amor a nosotros, para librarnos de nuestro pecado. Señor, te agradecemos, te adoramos en el nombre de Jesús. Wow, de tal manera. Y si tú has escuchado este mensaje y aún no has recibido ese amor, el amor de la verdad, quiero decirte que tú puedes tener un nuevo inicio. Tú puedes experimentar en tu vida real el amor de Dios tan solamente creyendo en aquel que dio su vida en nuestro lugar. Si tú quieres recibir a Cristo y ser regenerado, entonces repite conmigo esta oración de todo corazón. Cierra tus ojos, ahí inclina tu rostro y haz esto en voz alta. Repite conmigo, por favor. Dios del cielo, yo te agradezco por haber tomado la iniciativa, enviando a tu Hijo, tomando mi lugar en la cruz, muriendo por mis pecados y resucitando en gloria. Jesús, yo te acepto como mi Salvador. Te confieso como mi
Señor, y creo en mi corazón que Dios te resucitó. Me arrepiento de mis pecados, recibo perdón y el regalo de la vida eterna por la fe en ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. De tal manera.